buenos días. Está fuerte, ¿no? Era para despertarlos por si se estaban durmiendo. Qué gusto volver a verlos desde acá, desde enfrente, porque desde allá de atrás nada más les veo la nuca, pero de aquí ya los veo más de frente. Llevamos ya varios domingos estudiando el Evangelio de Marcos, ¿sí? Y no sé si ya se ha dado cuenta en las predicaciones anteriores que a lo largo de este Evangelio Jesús siempre nos confronta, ¿cierto? El miércoles pasado en el grupo hablábamos de esto, que Jesús constantemente busca cambiar nuestra perspectiva sobre cómo debe ser un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, ¿verdad? Ay, entraron los mariachis. Esa era, yo venía acompañada de mariachis, es por eso. Ya, entonces Jesús constantemente busca cambiar nuestra perspectiva sobre cómo debe ser un discípulo de Cristo. Y a través de todo lo que va sucediendo en el Evangelio de Marcos y por medio de las enseñanzas que Jesús les hace a sus discípulos, Jesús también nos enseña a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo debe vivir un verdadero hijo de Dios? Es lo que Jesús nos va enseñando a través del Evangelio. La semana pasada, por ejemplo, ¿se acuerdan de la prédica? Más o menos, ¿sí? Aprendíamos que un verdadero discípulo, ¿cómo debe ser? No está por encima de los demás, sino que es un siervo, sirve a otros, ¿verdad? Vimos también que un verdadero discípulo no practica el pecado, sino que es sal en la tierra, en el mundo. Es alguien que representa a Cristo de la mejor manera. Eso aprendíamos el domingo pasado. Y de esa manera, cada domingo la Biblia nos va mostrando cómo debemos ser transformados. Y no sé si a usted le ha pasado que sale de aquí después de escuchar el mensaje y se pone a pensar, ¿realmente estaré viviendo como Dios quiere? ¿Seré un verdadero discípulo de Cristo o solo porto el título? Y les pregunto eso porque a mí me ha pasado. Me pasó el domingo pasado, yo estaba preguntándome, ¿estaré haciendo en verdad lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estaré compartiendo el evangelio con otros o estoy siendo egoísta al pensar que solo yo merezco ese privilegio? No sé si a usted se ha hecho este tipo de preguntas últimamente, pero si a usted le ha pasado lo mismo que yo, déjeme decirle que entonces el objetivo de la palabra de Dios se está cumpliendo en su vida. Porque esa es la finalidad de la palabra, confrontarnos. Y eso es lo que quiero que se quede con eso, que la palabra de Dios nos confronta. Eso es lo que hace la palabra. Nos hace ver nuestro error para así poder cambiar lo que estamos haciendo mal y poder cambiar nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y yo de verdad espero que el mensaje de hoy pueda seguir ayudándonos a ser un verdadero discípulo de Cristo. ¿Amén? Eso es todo, esa es la actitud. Así que vamos a comenzar y vamos a empezar orando al Señor. Señor, gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Tu palabra nos habla al corazón, Señor, de manera que nosotros podamos cambiar nuestras maneras equivocadas de vivir, Señor. Te pedimos que en esta mañana tu palabra igual hable a nuestro corazón, Señor. Que nosotros podamos tener oídos abiertos para lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Ayúdanos a retener esto que vamos a ver el día de hoy y también a aplicarlo en nuestra vida, que es lo que tú buscas, Señor, a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Así que el día de hoy estamos en el capítulo 10 de Marcos. Y las primeras dos situaciones que aparecen aquí son temas muy importantes para Jesús. Y estos son el matrimonio y los niños, ¿sí? Estas dos cosas son partes
esenciales de una familia, y para Dios la familia tiene mucha importancia, ¿verdad? Y vamos a ver estas dos situaciones aquí. No sé si tiene como mucho efecto o retorno. Vamos a ver dos situaciones que van a suceder aquí. Bueno, la primera de ellas, la primera situación, los fariseos van con Jesús y le preguntan acerca del divorcio. Y en la segunda ocasión, los padres dice que llevan a los niños con Jesús para que los bendiga, para que los tocara y para que los bendiga. Y en estas dos situaciones vamos a ver cómo Jesús confronta las expectativas de la gente que está en ese lugar y también las de sus discípulos, y les enseña cómo debe ser un verdadero discípulo de Jesús. Entonces Jesús va a enseñarnos dos cosas importantes. La primera es que un verdadero cristiano debe resistir los valores de su cultura, o como la Biblia también lo dice, un verdadero cristiano no se debe conformar con el mundo, sino que debe transformarse a la voluntad de Dios. ¿Verdad que la Biblia dice eso? Esa es la primera cosa que Jesús quiere enseñar. Y la segunda es que un cristiano debe recibir el reino de Dios como un niño. Así que ahí anda un niño por aquí. Vamos a estar hablando de estas dos cosas importantes. Y el primer tema del que vamos a hablar es sobre el divorcio. ¿Se dan cuenta que siempre me dejan a mí los temas más complicados y los temas más difíciles, más polémicos? De verdad que sí. Sinceramente, mire, yo les voy a ser bien honesta con ustedes, pero esta semana yo he estado con muchísima presión, pensando cómo voy a hablar este tema en la iglesia, porque como ustedes saben, en nuestra iglesia tenemos divorciados, gente divorciada, y lo que uno busca es siempre hablar, obviamente, algo que edifica a las personas. Entonces, eso me tenía súper estresada, súper complicada, hasta me empezó a tiritar el ojo. Desde el colegio que no me tiritaba así. Pero también yo sentía presión, porque esta va a ser la primera vez que hablo de este tema desde mi experiencia cercana con el divorcio. Y no es porque Gerardo y yo nos vayamos a divorciar, no es por eso, sino por lo que viví en el divorcio de mis padres. Así que esas dos cosas me tenían un poco complicada, pero algo que me da tranquilidad es saber que la palabra de Dios nos confronta, y sé que en estos temas también el Señor tiene algo importante que enseñarnos. Así que, sin decir más, vamos a darle, dicen los dominicanos. Bueno, en los versículos 1 al 12 comienzan diciendo que Jesús estaba rodeado de una gran multitud de personas, y como era de costumbre, ¿qué estaba haciendo Jesús? Enseñando, predicando. Pero de pronto dice que los fariseos, estas personas que se creían superiores por conocer la ley, se acercan a Jesús con una pregunta. Y Marcos, desde el primer momento, nos dice cuál era la intención que tenían los fariseos con esta pregunta. Su intención no era aprender, o su intención no era, vamos a ver cuál es la opinión de Jesús sobre este asunto, sino que su intención dice que era tenderle una trampa a Jesús. Y la Reina Valera en el versículo 2 dice que le hicieron esta pregunta para tentarle. Esa palabra es la misma que se usa cuando Satanás lleva a Jesús al desierto, ¿se acuerda? Justamente para tentarle. Entonces, en pocas palabras, los fariseos querían que Jesús se metiera en problemas. Por eso le hicieron esa pregunta. ¿Y cuál fue la famosa pregunta que le hicieron? Bueno, ellos le preguntaron a Jesús,
¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? O en otras palabras, más directas, ¿Jesús permite el divorcio? Los fariseos le hicieron esta pregunta y es una pregunta complicada, ¿no? Porque el tema del divorcio siempre ha sido polémico y controversial, desde el tiempo de Moisés y de Jesús hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay muchas opiniones sobre el asunto y es un tema sensible porque muchas personas lo han experimentado. Por eso nadie quiere hablar de eso y me ponen a mí. Y muy pocas personas, muy pocas iglesias hoy en día van a hablar sobre este tema. Pero la Biblia y Jesús sí lo hacen, hablan sobre esto. Y aparte de lo polémico que es el tema, debemos de entender el contexto en el que los fariseos tocan el tema del divorcio con Jesús. Y es que en ese momento, cuando le hacen la pregunta a Jesús, Jesús se encontraba en el lugar en el que Herodes estaba gobernando. ¿Y ustedes se acuerdan lo que le había pasado a Juan el Bautista con Herodes? ¿Qué le pasó? Le dieron cuello a Juan el Bautista cuando acusó a Herodes. Herodes se había divorciado de su mujer y se había casado con la mujer de su hermano. Entonces Juan el Bautista va y lo confronta y Herodes, ¿qué hace? Le da cuello, manda a decapitarlo. Entonces, imagínense, si a Juan el Bautista le había pasado esto, ¿qué se esperaba que le pasara a Jesús si hablaba sobre este tema? Lo mismo, muy probablemente Jesús iba a terminar como Juan el Bautista. Y eso era lo que los fariseos querían. Pero también, como contexto, en este tiempo, cualquier hombre judío, si quería, podía divorciarse de su mujer. Eso sí, en el mundo judío, una mujer no podía divorciarse, jamás. Eso no estaba permitido. Las mujeres no podían divorciarse. Era un derecho solo para los hombres. Y ellos decían que Moisés les había dado este derecho en una ley que está en Deuteronomio 24:1, que dice: si un hombre se casa con una mujer y después descubre en ella algo que no le agrada, le escribirá un acta de divorcio. Se la entregará y la despedirá de su casa. Entonces, así de express era el divorcio en este tiempo. Yo creo que más express que ahora, ¿no? Sin abogados, sin testigos, sin demandas. Era muy, muy rápido el divorciarse. Bastaba que un hombre redactara una carta y se la entregara a la mujer y listo, quedaba divorciado. Pero lo que no tenían claro los judíos en este tiempo era bajo qué motivo podía un hombre divorciarse. Porque la ley decía que tenía que haber algo, ¿se acuerdan? Tenía que haber algo que no le agradara. Pero, ¿qué era ese algo? Bueno, los judíos empezaron a tener distintas opiniones sobre qué era ese algo. Y surgieron dos posiciones o dos pensamientos más fuertes en este tiempo. La posición más flexible, como así la llaman, era la de un rabino llamado Hillel. Este rabino apoyaba que un hombre podía divorciarse de su mujer casi por cualquier cosa. Sí, por la mínima cosita ya podía divorciarse. O sea, si la mujer quemaba la comida, divorcio. Si no se peinaba, o como decimos en México, si era muy fodonga, divorcio. Si era muy gritona en la casa, o si tenía mal carácter, divorcio. Y eso es muy raro que a las mujeres nos pase, ¿verdad, mujeres? Casi ni nos pasa, casi ni gritamos.
Y tiempo después, otro rabino añadió a todo esto que si el hombre encontraba otra mujer más linda, ya había entonces algo que le desagradaba de la suya. Entonces podía cambiar de mujer muy fácilmente, podía divorciarse. Bueno, esta era la primera postura, la primera posición. La segunda posición era de un rabino llamado Samaí. Era más estricta. Este rabino decía que el hombre solo podía divorciarse por una causa grave. ¿Y cuál era esa causa? El adulterio de la mujer. Entonces, solo bajo motivo de adulterio una persona se podía divorciar, según este pensamiento. Así que en los tiempos de Jesús, unos apoyaban a Gilel, otros apoyaban al Samaí o Samai, no sé cómo se llamará, y no se ponía de acuerdo las personas. Y por eso los fariseos hacen esta pregunta a Jesús. Y realmente la pregunta no era si está permitido el divorcio. Ellos ya asumían que podían hacerlo, tenían permiso para divorciarse. Más bien la pregunta era, ¿por qué causa un hombre puede divorciarse? ¿O qué es ese algo que te permite divorciarte? Y Jesús, como siempre lo hace, sorprende a todos con su respuesta, ¿verdad? Jesús siempre da una respuesta que nadie se espera, ¿verdad? Y de hecho Jesús le responde con una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? En el versículo 3, Jesús les dice, bueno, ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Jesús se da cuenta que en México decimos los retaba, no sé cómo se diga, lo desafiaba a los fariseos, porque se supone que ellos se sabían la ley de memoria. Entonces Jesús les dice, bueno, ustedes que se saben de memoria la ley, ¿qué dice Moisés sobre esto? Y los fariseos contestan en el versículo 4. Dicen, bueno, Moisés lo permite. Moisés permitía que un hombre se divorciara de su mujer escribiéndole un certificado de divorcio. Ahí está, en el versículo 4. Y no vino nuestra abogada hoy, pero estaba investigando que otra versión dice que Moisés dio ese mandamiento solo como una concesión por la dureza de su corazón. Y la palabra concesión, legalmente o jurídicamente, es un permiso o una licencia de un proyecto concreto bajo ciertas condiciones o casos específicos. Eso es una concesión. En otras palabras, Jesús les dice, no es que Moisés haya ordenado, vayan y divórciense, sino que permitió este trámite para regular o para controlar el divorcio. Acuérdense que muchos hombres se estaban divorciando, así por el mínimo motivo se divorciaban. Entonces Moisés hizo esto para regular el divorcio y así proteger a los más débiles. Porque, como les explicaba anteriormente, en el contexto judío, los hombres se divorciaban todos los días y las esposas y los hijos sufrían abandonos injustos y crueles. Los hijos y las esposas quedaban vulnerables, sin ningún sustento, no había pensiones alimenticias en este tiempo. E incluso, fíjese que una mujer divorciada no podía rehacer su vida y terminaba en la calle dedicándose a la prostitución, porque en ese tiempo los hombres no iban a aceptar a una mujer divorciada. Entonces, todas estas desgracias ocurrían, todos estos abusos sucedían si al hombre despertaba y decía, quiero cambiar de mujer. Entonces, ¿cree que era algo justo?
De ninguna manera, eso era algo muy injusto. Por eso Jesús llama a esto dureza del corazón. Jesús les dice que el divorcio surgió por causa de la dureza del corazón que hay en el hombre. Y es por esto que el divorcio va en contra de lo que Dios había diseñado para el matrimonio. Y aquí encontramos la respuesta a esa pregunta tan controversial. ¿Apoya Jesús el divorcio? No. Es clara la respuesta. De ninguna manera. El divorcio no es la voluntad de Dios para un matrimonio. No es lo que Él espera que suceda en el matrimonio. Y de hecho, en los siguientes versículos, Jesús va a mencionar cuál es el verdadero plan de Dios para un matrimonio. Los versículos 6 al 8, ahí están. Jesús dice, pero en el comienzo de la creación, Dios hizo al hombre y a la mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser lo separe. Y eso es lo que se lee en las bodas, ¿no? Cuando las personas se casan, siempre se lee esta parte, porque es el diseño de Dios para el matrimonio, está descrito en estos versículos. Jesús no vio el matrimonio desde la perspectiva que tenían las personas de su tiempo. Ni siquiera vio el matrimonio desde lo que Moisés había dicho, sino que vio el matrimonio desde la perspectiva o el propósito de Dios. Por eso Jesús cita lo que Dios había establecido desde un comienzo. Estos versículos están en Génesis. En el principio Dios estableció esto para el matrimonio, desde el comienzo de la creación. Y estos versículos explican muy bien la voluntad de Dios para el matrimonio. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? Y hice una lista, no sé si va a aparecer. Hice una lista de cosas que, basadas en estos versículos, de cosas que Dios busca en el matrimonio. Y número 1, el matrimonio debe ser una unión heterosexual. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre y una mujer. Número 2, el matrimonio debe ser una unión monógama. ¿Qué quiere decir eso? Exclusiva, ¿sí? Un solo hombre para una sola mujer, no polígama. O hoy en día está de moda el poliamor. ¿Había escuchado eso? Yo no lo escuché hasta hace poco con unas amigas de la mamá de Gerardo, que sus hijos hacen o tienen poliamor. O sea, tienen varios novios, tienen relación con varias personas. Entonces, la voluntad de Dios para el matrimonio es una unión monógama. Número 3, el matrimonio debe ser una unión disruptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que en el matrimonio se debe romper relación con otras personas y dar el lugar primordial a tu cónyuge, a tu pareja. Por eso la Biblia dice que el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Cuando uno va al matrimonio, se une a una nueva familia. Sales de la familia donde te formaste para hacer una familia nueva. Entonces hay que dejar de lado a la suegra. Eso es bíblico. Eso está fundamentado por la Biblia. Amén. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén, dice el cristiano. Ya, el matrimonio también es una unión completa. Es decir, los dos se convierten en una sola carne. Y esto no solo se trata de la unión física o de la unión sexual, que es lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos una sola carne, sino que habla de la unión en todos los sentidos, en todos los aspectos.
Es una unión en compromiso, una unión en metas, una unión en responsabilidades, una unión en esfuerzo, etc. El matrimonio debe ser una unión completa, ¿sí? Número 5, el matrimonio bajo la voluntad de Dios debe ser una unión permanente. Esto quiere decir que nada ni nadie lo separa. Dios diseñó el matrimonio para que sea para toda la vida. Y eso es lo que todos nos prometemos en el altar, ¿no? Cuando estamos ahí tomados de las manos, haciendo los votos, decimos, yo prometo estar contigo en la tristeza, en la alegría, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, para toda la vida, es lo que nos prometemos. Y el Gerardo dice que nosotros vamos a seguir casados en el cielo. Y yo le digo, espérate, no exageres. La Biblia dice que para toda la vida, pero no dice nada de la vida eterna. Pero él es más extremo, él quiere que estemos casados hasta la vida eterna. Ya. Número 6, el matrimonio debe ser una unión ejemplar. Y me encantó este punto, me encanta lo que dice, porque, no sé, me identifico mucho con eso y me gustaría también aplicarlo a mi matrimonio, porque dice que el matrimonio debe ser una unión ejemplar. Cuando tienes un matrimonio basado en el diseño de Dios, estás mostrando un buen ejemplo entre Cristo y su iglesia. ¿Se han puesto a pensar eso? La Biblia compara la relación de Jesús y la iglesia con la de un matrimonio, ¿verdad? Donde hay amor, donde hay sacrificio, donde hay fidelidad, hay pureza, hay compromiso. Entonces debemos cuidar nuestro matrimonio porque a través de él también estamos predicando a las personas. ¿Se había puesto a pensar eso? A mí me entró como que me explotó la cabeza cuando leí esto. Un matrimonio debe reflejar el amor que Cristo tiene por su iglesia. Y nosotros como matrimonio debemos ser ejemplo de eso. Entonces el matrimonio debe ser todas estas cosas. Dijimos, debe ser una unión en todos estos sentidos. Dimos 6 puntos. Así que todas estas anteriores son las cosas que Dios desea para el matrimonio, ¿verdad? Y déjeme aclarar que no solo para los matrimonios cristianos. Muchos pensamos, eso es solo para los cristianos. No, este es el plan de Dios para todos los matrimonios. Sin importar la cultura o sin importar la raza, sin importar la sociedad en la que te encuentras, este es el plan original que Dios diseñó para un matrimonio. La voluntad de Dios es que el matrimonio sea todo lo que ya mencionamos. Sin embargo, y aquí viene la parte triste, tristemente el divorcio es una realidad inevitable en nuestra sociedad. Bueno, es una realidad, a lo mejor puede ser inevitable en algunos casos, pero las estadísticas de divorcio en el mundo dicen que 1 de cada 4 matrimonios termina en divorcio. Y aquí en Chile estaba viendo que casi es el 60% de los matrimonios que se divorcian. Demasiado, me quedé asombrada. Y desafortunadamente esta es la realidad en la que vivimos. Todos los días matrimonios se destruyen y se dañan, a tal punto que el menor mal que pueden hacerse es separarse y romper la relación. ¿Y sabe usted cuál es la causa principal del divorcio? ¿Quién da más? Bueno, déjeme decirle que la causa Jesús la diagnosticó hace mucho tiempo y sigue siendo la misma que en los tiempos de Moisés y en los tiempos de Jesús.
La causa del divorcio, la principal causa es la dureza del corazón. Ese es el motivo del divorcio, la dureza del corazón. ¿Y qué es la dureza de corazón? Para los que nos estamos preguntando. La esclerocardia, como se le llama también, es una enfermedad del alma referida al corazón, como el endurecimiento del corazón o la dolencia de un corazón endurecido. Es una enfermedad que, como el cáncer, va matando y va destruyendo lentamente y sin piedad a la persona que lo padece. Y no solo a la persona, sino a lo que está alrededor. Cuando una persona tiene el corazón endurecido, va a cometer infidelidad, va a cometer agresiones físicas, agresiones verbales, agresiones sexuales contra su pareja, va a mentir, va a ser egoísta, va a ser orgulloso, va a buscar su propio bien sin importar su familia. Eso es lo que causa la dureza del corazón. Y se los digo con pruebas. Tengo pruebas muy contundentes de esto. Yo vengo de una familia donde la dureza del corazón terminó con un matrimonio de 37 años. Sí. La dureza del corazón causó daños terribles en 3 hijos e incluso afectó o está afectando a 4 nietos, entre ellos mi hijo. El divorcio dejó problemas económicos, enfermedades, amarguras, rencores, resentimientos. Y lo más triste de todo es que el divorcio causó que personas terminaran alejadas de Dios. Eso es lo más triste. Y en verdad el divorcio es como una bomba atómica que deja profundas heridas emocionales y golpea a muchos inocentes con su lluvia. Por esta razón, Dios odia el divorcio. Y los divorciados también lo detestan. ¿Qué tiene de bueno el divorcio? Nada. No conozco hasta la fecha a ningún divorciado que recomiende ampliamente experimentar un divorcio. Ninguno de los padres divorciados le va a desear a su hijo que se divorcie, ¿verdad? Porque nunca el divorcio va a ser una experiencia bonita, nunca lo va a ser, porque no es la voluntad de Dios y proviene de la dureza del corazón. No porque así deba de ser, sino porque las personas han actuado con un corazón duro, un corazón alejado de la voluntad de Dios. Y quiero aclararles algo muy importante. Aunque el divorcio no es el ideal de Dios para el matrimonio, Dios también sabe que al ser personas afectadas por el pecado y por la dureza del corazón, no todos los matrimonios van a alcanzar este ideal. No todos los matrimonios van a cumplir con lo que Dios quiere y muchos van a enfrentarse al divorcio, van a terminar atravesando por un divorcio. Va a haber casos en el que el divorcio va a ser el menor mal para las personas que están viviendo un martirio en el matrimonio. Y en mi caso, yo sé que Dios está en contra del divorcio, pero al ver lo que una relación tormentosa estaba causando, yo sí llegué a decirle a mis papás, divorcio, mejor divórciense, por el daño que se está provocando, no solo entre los involucrados, sino alrededor. Así que sí, es verdad, Jesús está en contra del divorcio y eso es lo que tenemos que decir, porque la Biblia lo dice, aunque la sociedad diga otra cosa, pero también vemos que el amor y la gracia de Jesús se extienden también a las personas que han pasado por divorcio. Amén. Y como ejemplo de esto,
Bueno, aquí en la iglesia tenemos mucho ejemplo de eso y me encanta porque usted puede escoger con quién hablar y que le cuente sobre lo que ha experimentado y cómo Dios le ha extendido su amor y su gracia, aun cuando pasó por un divorcio. Pero como ejemplo de esto, uno de los encuentros más grandiosos de Jesús fue con una mujer samaritana, ¿se acuerda? 5 veces divorciada y que vivía en concubinato en ese momento. Y a esta mujer Dios le extendió su amor y su perdón, ¿se acuerda? Y le dio un nuevo propósito. ¿Usted cree que hoy Jesús le negaría su amor y su perdón a un divorciado? ¿O a alguien que se ha vuelto a casar? De ninguna manera. El amor y el perdón de Dios no es exclusivo, lo veíamos el domingo pasado recientemente. Entonces sabemos que hay oportunidad para el perdón en la cruz del Calvario. Y no solo para el divorcio, sino para cualquier pecado. Amén. Eso es lo que creemos. Hay perdón y hay gracia en la cruz. Amén. Entonces, si usted es alguien que ha tenido un fracaso en su matrimonio, permítame decirle que usted todavía puede darle su vida a Jesús y recibir su perdón. Usted puede ser usado por Dios y Dios puede hacer grandes cosas por medio de su vida. Dios puede usar su testimonio, su experiencia para ayudar a otros matrimonios. Y aquí en la iglesia, como les decía, teníamos muchos testimonios de eso. El Señor ha transformado corazones que han atravesado por divorcio y ha restaurado esos corazones. Así que si usted ha pasado por un divorcio, le animo a que busque hacer la voluntad de Dios y se deje usar por Él. Dios todavía puede usarlo. Usted puede ser un instrumento útil en las manos de Dios. Amén. Y si tú eres alguien que está casado y quiere cuidar su matrimonio, déjame decirte que tienes que permitir que Dios sea el centro de esa relación. Todos sabemos que el matrimonio no es un cuento de hadas, ¿no? Voy a cumplir 5 años de casada y yo sé que el matrimonio no es un cuento de hadas. Los problemas vienen, el esposo ronca, no le baja al baño, hay desacuerdos, hay peleas y en todos los matrimonios pasa. No hay un matrimonio que no pase por estas cosas. Si hay uno, debe de haber sido en una película o en un sueño. Pero todos los matrimonios pasamos por estas situaciones. Y aún en medio de todo esto, debemos buscar al Señor y cuidarnos de no endurecer nuestro corazón. Porque dijimos, ese es el principal motivo del divorcio, la dureza del corazón. No debemos endurecernos a tal punto que dejemos entrar la mentira, las críticas, el desprecio, las actitudes ofensivas hacia tu pareja. Todo eso es evidencia de un corazón endurecido. En vez de eso, trabaja para que tu matrimonio sea un ejemplo del amor de Dios. Y como iglesia, aquí en la iglesia Nueva Esperanza, nos preocupamos por ese asunto, ¿verdad? Nos preocupamos por fortalecer a nuestros matrimonios, hablamos estos temas para impedir divorcios, debemos preparar a los jóvenes para cuando lleguen al matrimonio y también ayudamos a los ya casados a fortalecer su compromiso matrimonial. Por eso tenemos este ministerio de encuentro matrimonial que es maravilloso, ¿no? Ha sido un ministerio muy bueno que ha ayudado en esto. En estos ministerios buscamos que Dios edifique y dirija nuestro matrimonio. Así que debemos de recordar que un verdadero cristiano no se deja llevar por lo que dice nuestra sociedad. La sociedad puede decir, ay, déjalo, divórciate,
no pasa nada, cambia, búscate otro, mereces lo mejor. Y ahora nuestra sociedad está muy enfocado en el egoísmo, ¿no? De que no, tú mereces más, tú mereces esto, tú mereces más, no mereces lo mínimo. Y entonces estamos acostumbrándonos a que al más mínimo detalle queremos salir por la puerta equivocada. Pero el Señor nos llama a no conformarnos con lo que nuestra sociedad dice, sino que dejemos que Dios, que la voluntad de Dios se refleje en todas las áreas de nuestra vida y especialmente en el matrimonio. Amén. La segunda cosa importante que Jesús enseña es que un verdadero cristiano debe recibir el reino como un niño. Dice, cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner su mano sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Y en el contexto judío, de nuevo, los niños eran la otra parte vulnerable de la sociedad. Dijimos que las mujeres y los niños eran maltratados o eran abusados por su falta de poder. Pero especialmente en este tiempo los niños no tenían derechos. No había una ley que defendiera los derechos de los niños como hoy en día. Y como los niños no aportaban en lo económico a la familia, entonces no se tomaban en cuenta. Qué feo, ¿verdad? Entonces hay que mandar a trabajar al líder desde ahora. En otras palabras, los niños en este tiempo no tenían ni voz ni voto. Con frecuencia eran ignorados y se les prohibía participar en asuntos importantes. Por eso cuando un grupo de padres va con Jesús y lleva a sus hijos para que los bendiga, los discípulos actúan como guardaespaldas feroces y les dicen, ¿qué les pasa? Dejen a Jesús, llévense a sus criaturas, no molesten a Jesús. Tal como pensaba la sociedad en este tiempo, los discípulos estaban pensando también. Pensaban que los niños no importaban y no debían ser admitidos en asuntos tan importantes. Por eso les dicen a los padres, mejor llévenselos de aquí, no interrumpan a Jesús. ¿Pero qué hace Jesús otra vez? Algo completamente distinto a lo que piensan las personas. Jesús no piensa como la sociedad lo hace. Jesús le da la importancia a los niños. Dice que los niños son muy importantes. Jesús pone a los niños como un ejemplo. ¿Y cómo son los niños? Berrinchudos. ¿Aquí existe esa palabra? ¿Berrinchudos? No. Ay, ¿cómo la traduzco? Sí, hacen pataletas, lloran, Elí anda por ahí gritando. Eso no es lo que Jesús busca comparar. Un niño es simple, es sencillo, es humilde, no buscan poder, no buscan tener influencia o autoridad, no buscan reconocimiento, son tan espontáneos y sinceros. Y voy a poner de ejemplo a Eli porque es mi hijo y es el único niño de la iglesia. Sí, es mi ejemplo más cercano. Pero ustedes han escuchado a Eli alabar a Dios, ¿verdad? Yo lo estaba escuchando, yo estaba en aquella esquina y estaba con la Sole y está cantando y canta con todo su ser, con toda su alma. De verdad, yo pienso cuando lo veo, yo digo, no hay nadie que cante a Dios con un corazón tan puro y tan sincero como Él lo hace, ¿verdad? Y no es porque sea mi hijo, es porque los niños son así, son
completamente espontáneos y sinceros. Cuando salimos a la calle, Elí saluda a todas las personas. El otro día salimos, iba saludando a la persona que se encontraba, hasta un perro le dijo hola, y a un gato y a todo lo que se encontraba, Elí lo saluda. Y el día que nosotros menos queremos socializar, Elí anda hola, 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 y nosotros así como ya tenemos que ponernos a hablar, porque Elí siempre nos obliga a hacerlo, a sonreír, a cruzar un saludo, una sonrisa con las personas. Elí a todo el mundo le sonríe, no tiene enemigos, no sabe ni qué es eso, ¿no? No entiende de rencores, de envidia. Por eso Jesús dice que un verdadero discípulo debe hacerse como un niño para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, si usted se estaba preguntando, ¿qué puedo hacer para poder ir al cielo, para poder entrar al reino de Dios? Hágase como un niño. La pequeñez o sencillez de un niño contrasta con aquellos que quieren ser superiores y que quieren tener poder o que quieren tener autoridad sobre las cosas. Entonces, si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos ser como los niños, adorar con un corazón puro, mostrar amor a todos sin excepción y sobre todo tener la sencillez y la humildad que un niño tiene. Jesús se interesa por los niños. ¿Nosotros como iglesia nos interesamos por ellos? ¿Les damos la importancia que tienen? O cuando llega el momento de cantar o que empiezan las alabanzas o empieza la palabra, los llevamos para otro rincón para que no nos interrumpan en nuestras cosas importantes. Yo estaba leyendo en un libro que el valor que la iglesia tiene por los niños se ve reflejado en el espacio que está destinado para los niños en la iglesia. Y aquí tenemos una mesita. Ya sea su espacio, pero ahí se ve reflejado la importancia que tienen los niños para la iglesia. Y dice que también se puede ver la importancia de los niños para la iglesia en el porcentaje de presupuesto que se dedica a su enseñanza y a su formación, y en las actividades que la iglesia hace para incluir a los niños en la adoración. Y en la iglesia tenemos ministerios para matrimonios, para mujeres, tenemos el M, tenemos para jóvenes, ¿verdad? Hacemos nuestras comidas ahí. Tenemos para hombres, para adolescentes y los niños. ¿Qué estamos haciendo por ellos? Tal vez ustedes piensan lo que la Carmen está pensando, pues no hay niños, ¿cómo vamos a invertir en algo que no hay? Si el único es Elí, y Elí tiene que estar aquí por obligación. Bueno, tenemos que pensar que no siempre Elí va a ser el único niño en la iglesia. Si Dios lo permite, más niños van a llegar a la iglesia. Amén. Y no lo digo por mí, porque quiera tener más, sino porque aquí está Sammy, Inés, está el Cristian con la Su. Tenemos parejas que pueden traer a sus niños. Tenemos abuelos en la iglesia que pudieran traer a sus nietos. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ellos lleguen? Cuando lleguen a la iglesia. Debemos darles la importancia que Jesús les da. Amén. Y su responsabilidad como padre o como abuelos es traer a los niños a la iglesia. Ellos también necesitan escuchar la palabra, ellos también necesitan adorar a Dios. Yo les digo, los domingos cuando Elí viene aquí y escucha los cantos, toda la semana trae las canciones que se cantaron aquí el domingo. Entonces, imagínense lo importante que es para ellos también participar de estas cosas importantes. Y ahí está pataleando. Así que el día de hoy aprendimos estas dos cosas. Un verdadero discípulo no se conforma con lo que el mundo dice, sino que actúa bajo la voluntad de Dios. Y en segundo, un verdadero discípulo tiene que ser
como un niño.